Continuando con la exposición, en este caso del segundo tema, es el rendimiento de los equipos y maquinarias en construcción de carreteras. Como bien sabemos, en la construcción de carreteras pues, se mueve grandes volúmenes de material, ¿no? Lo que pues, se hace necesario, en este caso, el empleo del equipo mecánico, es decir, las maquinarias pesadas, ¿no? De hecho, estas maquinarias pues, usadas en esta construcción de carreteras pues, son diversas, todas ellas con características particulares y para un determinado uso también. Sin embargo, se puede decir que si le da una apropiada operación, es decir, si se le da una apropiada explotación a su capacidad, yo entonces creo que se puede obtener su máximo rendimiento. Ahora tenemos que tener en cuenta qué cosa es rendimiento. Un concepto de lo que es rendimiento, ¿no? Es la cantidad de trabajo que se realiza en una unidad de tiempo. Generalmente es una hora. Bueno, este concepto, adecuándonos acá a lo que es carreteras, sería, ¿no?, cantidad de material trabajado o movido por hora. Este material trabajado puede ser excavación, transporte, compactación, escarificado, etcétera, etcétera, ¿no? En líneas generales, el rendimiento de la máquina pues, hace referencia a la producción del material movido en una unidad de tiempo, generalmente en una hora, como ya dijimos. Como está relacionado con producción, entonces existen ciertos factores inherentes a la máquina que influyen directamente en su productividad, tales por ejemplo como su relación de peso a potencia, su capacidad, las velocidades de las máquinas, el tipo de transmisión, pues, y entre otros. Todos ellos inherentes a la máquina. Existen otros factores externos, ¿no?, factores que afectan el rendimiento de las máquinas. Todos ellos son factores externos. Podríamos decir que los tres primeros son factores primarios y los dos últimos son factores secundarios, ¿no? Uno de ellos factores son los factores humanos, que por cierto, la destreza y pericia de los operadores, es decir, la experiencia, ¿no?, influye también en el rendimiento, ¿no?, la experiencia del operador, la naturaleza del trabajo. Se refiere pues al tipo de material en donde va a trabajar la maquinaria. Pues no va a ser lo mismo el rendimiento una máquina que trabaja en tierra suelta que en roca suelta o en roca dura, ¿no? Van a ser distintos. Otro de los factores es los factores geográficos. Obviamente se refiere a las condiciones de trabajo, ¿no? La topografía, puede ser, ¿no?, sea una topografía plana, accidentado, etcétera, etcétera. La altura sobre el nivel del mar, obviamente. No va a ser un rendimiento lo mismo que uno que, por ejemplo, en Huánugo, que está ubicado más o menos a los 2000 metros, y el mismo trabajo, digamos, a unos 4000 o 3000 metros de altura. En ese caso también su rendimiento va a bajar, ¿no? Y las condiciones climáticas, la lluvia, temperatura, todos esos factores van a influir en el rendimiento de la máquina. Pues bien, entonces cálculo del rendimiento de las maquinarias. Como dijimos, vamos a utilizar las expresiones matemáticas para calcular el rendimiento, ¿no?, de las maquinarias. En síntesis, el rendimiento de una máquina puede ser expresado con esta fórmula. Con esa fórmula podemos calcular el rendimiento de la máquina, ¿no?, que es igual a la capacidad de la máquina con que trabaja entre el ciclo, ¿no?, esto afectado por el número de ciclos, o sea, cuántas veces hace por hora, ¿no? Ese mismo trabajo entre ir y venir, cuántas veces hace por hora. Todo ello por su eficiencia. Como bien sabemos acá, como bien vemos en esta fórmula, tenemos que tener en cuenta dos parámetros, ¿no? Ciclo, o sea, tiempo de ciclo, y eficiencia, el factor de eficiencia. ¿Qué es tiempo de ciclo y cómo es que es factor de eficiencia? Pues el tiempo de ciclo es sencillamente el tiempo que invierte una máquina en hacer un trabajo completo, en una ida y vuelta. El tiempo de ciclo a su vez se subdivide en el tiempo de ciclo fijo y tiempo variable. El fijo se refiere al tiempo que se invierte en cargar, descargar
es decir, en maniobras, ¿no? Todos son casi iguales, por eso es el tiempo fijo. En cambio, el tiempo variable es el tiempo propiamente dicho que se invierte en ir y venir de un determinado punto A B. La suma de los dos nos da el tiempo de ciclo. El factor de eficiencia ahora. El factor de eficiencia, sabemos que con estas fórmulas lo que vamos a obtener es una producción teórica. Pero esta producción teórica va a depender de varias condiciones, ¿no? Las condiciones de trabajo, del factor humano y de la organización misma de la máquina. Por lo tanto, o sea, esta producción teórica que sea al 100% obtenido, no creo que sea algo real. Entonces, por eso tenemos que esto afectarlo por un factor de eficiencia. Este factor de eficiencia, en líneas generales, pues va a depender de las condiciones propias del trabajo y la administración de la máquina. Ya en el hoja Excel vamos a tener esos datos, ¿no? Pues bien, vayámonos ahora a nuestra hojita Excel y para calcular. Acá, bueno, hemos mejorado preparado esta hoja Excel, hemos mejorado. Y para 1, 2, 3, 4, para 5 maquinarias, ¿no? Y así podemos tener para más otras maquinarias. No es estándar la fórmula para cada uno de los equipos. Para calcular su rendimiento tienen distintas fórmulas, ¿no? Expresiones matemáticas. Para un tractor, por ejemplo, es esto. Para un cargador frontal, la fórmula para calcular rendimiento es eso, que está acá como ven en la pantalla. Para una retroexcavadora también. Por lo tanto, pues así podemos estar acá incluyendo más, ¿no? Más hojas Excel para maquinaria en particular. Vamos a calcular, por ejemplo, para un tractor bulldozer, un tractor. Como dijimos, depende de esta forma. Depende de, o sea, mejor dicho, para calcular rendimiento, esta fórmula de rendimiento está en función de estas expresiones. A y L, ¿qué cosa es? Altura de la hoja, L es la longitud de la hoja, E es la eficiencia, ¿no? Federal, factor de eficiencia, T es el tiempo de ciclo que dijimos, ¿no? O sea, entre ir y venir, más, o sea, el tiempo de ciclo, vuelven a repetir, es el tiempo fijo más el tiempo variable, ¿no? Y todo ello afectado o dividido, digo, por el factor de altura. La altura acá va a influir, ¿no? En rendimiento, como ya dijimos. Entonces, calculamos, por ejemplo, acá tenemos para un determinado modelo de tractor de 6G. Si le hacemos acá un clic acá podemos escoger el modelo de tractor que nosotros querramos. Podemos escoger D6G. Si queremos, por ejemplo, D7, es un tractor oruga, digamos. Automáticamente cambia. Cambia porque estos tractores, ¿no? Cada uno tiene características particulares en peso, bueno, potencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y la hoja inclusive, son características que tienen los tractores. Volviendo, digamos, a lo que inicialmente estaba en D6G, ¿no? Tenemos estos sus valores. La velocidad de avance, calculamos acá, o sea, la velocidad en el ciclo, ¿no? En el ciclo, en el tiempo variable, tenemos dos velocidades, una de ida y otra de regreso. De ida va a ir cargado, de regreso va a ir sin carga. Cuando va cargado, obviamente la velocidad va a ser un poco menor que el que va de regreso, porque vuelve ya sin carga. Y acá ve, esto está expresado en kilómetros por hora, puede ser 1, 2, 3, hasta 6, ¿no? Pues estamos considerando va a ir lento, 1 kilómetro por hora. Pero este valor tenemos que convertir a metros por minutos, ¿no? Convirtiendo eso da 66.67. Porque si le ponemos 3, ¿ve? Sale 180. Entonces, dejémosle con 1. De la misma manera, ¿no? Velocidad de retroceso. Estamos considerando los dos, sale 140. Tenemos dato, longitud de hoja 388, altura de hoja 0,94. Bueno, tenemos acá A, tenemos 0, A es altura de hoja, ya tenemos este valor.
longitud de hoja 3.18 es este valor. Tiempo de ciclo es lo que vamos a calcular y el factor de altura también lo que vamos a calcular. Y también la eficiencia general. Entonces acá, la eficiencia general. Para calcular la eficiencia general, eso va, como dijimos, va a depender de las condiciones de la obra y del coeficiente de administración. Acá, condiciones de la obra puede ser en qué condiciones trabajamos o trabaja la máquina, puede ser excelente, buenas, regulares o malas. Bueno, generalmente como es, hay que poner regular, por ejemplo. Ponemos regular, ¿no? Y el coeficiente de administración también hay que ponerlo regular. Hay que ponerlo regular y cambia, la eficiencia cambia. Para calcular estos valores, acá tenemos unos datos, ¿no? que nos proporcionan, que nos proporcionan justamente estos valores, ¿no? La eficiencia general entonces tenemos 0.55, que es este valor, ¿no? Está jalando. A duración del ciclo, a ver, el ciclo, para calcular el ciclo, la distancia, tenemos, ¿no? Esta fórmula, la distancia de acarreo, que es 25, estamos considerando, ¿no? De acarreo, digamos que el tractor acarrea unos 20, 25 metros, ¿no? O 20 quizás, ya, bueno. Y distancia de corte, ¿cuánto va a cortar? ¿Cuánto de plataforma? Pues, a ver, digamos, si le ponemos 10, ¿cuánto de ancho de plataforma, no? 10. Y los valores cambian, obviamente. Y tenemos A es la velocidad de avance y el otro es la velocidad de retroceso, 66.67, que tenemos esto y esto. Y reemplazando eso en la fórmula, acá en esta fórmula sale 0.88. 0.80, ¿qué digo? 0.81, ¿no? Y el factor de eficiencia. Esto va a depender, factor de altura digo, esto va a depender, ¿no? de la altitud sobre el nivel del mar en la cual trabajamos. Por ejemplo, Huánuco más o menos está entre 1800 2000 metros sobre el nivel del mar. Si le ponemos 1820, ¿no? El factor de altura es 0.82, ¿no? Ya está, factor de altura 1.082. Ya. Que eso reemplazando en la fórmula sale el rendimiento. Entonces para esa máquina 60.56 metros cúbicos por hora. Ese es su rendimiento. Y así podemos seguir calculando para todas las maquinarias que queramos, para retro, para motonivelador, volqueta, en fin, para otras maquinarias más. Bien, espero haber sido explícito en esta exposición. Muchísimas gracias.